dices por dónde. Pues muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. Les agradezco su presencia en esta rueda de prensa y pues comentarles específicamente el tema que vengo a abordarles el día de hoy. Específicamente, como ustedes recordarán, el pasado 8 de mayo, varios senadores del PAN presentamos una denuncia ante el Instituto Federal Electoral aquí en la Ciudad de México por presuntas irregularidades en la normatividad electoral federal en la península de Yucatán, específicamente en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, algo que hemos denominado turismo electoral, trata de votantes, migración electoral, y pues comentarles que a raíz de esa denuncia que presentamos el pasado 8 de mayo ante el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal Electoral nos responde el día 20 de mayo, por instrucciones del doctor Leonardo Valdés Zurita, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y en nuestra denuncia original nosotros estimábamos que habían 2,000 yucatecos que fueron a hacer su cambio de domicilio al estado de Quintana Roo para que puedan votar en las próximas elecciones del 7 de julio en las elecciones intermedias de Quintana Roo. Grata fue nuestra sorpresa cuando descubrimos en un oficio oficial del Instituto Federal Electoral, donde nos dice que no fueron 2,000 yucatecos los que hicieron su cambio de domicilio a Quintana Roo, sino que fueron 6,485 yucatecos los que hicieron su cambio de domicilio a Quintana Roo, y en el caso de Campeche fueron 1,111 campechanos los que hicieron su cambio de domicilio. En suma, estamos hablando que son más de 7,500 yucatecos y campechanos que hicieron su cambio de domicilio a Quintana Roo para que tengan su credencial de elector para votar y puedan votar en las próximas elecciones del 7 de julio. Este es el primer documento oficial que nos entrega el Instituto Federal Electoral aquí en la Ciudad de México. A raíz de estos resultados que nos da el Instituto Federal Electoral, la semana pasada, el propio Instituto Federal Electoral, el representante del registro de electores en el estado de Yucatán, hacen una inspección domiciliaria de más de 2,800 yucatecos que hicieron su cambio de domicilio a Quintana Roo, y como resultado de esa verificación domiciliaria resulta que hay 1,388 yucatecos que de manera ilegal, con comprobantes de domicilios falsos en el estado de Quintana Roo, hicieron su cambio de domicilio y tienen su credencial de elector para votar en el estado de Quintana Roo. Estos 1,388 yucatecos que de manera ilegal hicieron su cambio, nos dice en este oficio del IFE que serán dados de baja del padrón electoral y por supuesto del listado nominal que se utilizará en las próximas elecciones del 7 de julio. Este es un primer corte que hace el Instituto Federal Electoral de estos cambios de más de 7,500 yucatecos y campechanos. Entonces quiere decir que esta denuncia sí está surtiendo efectos, que sí hay resultados por parte del Instituto Federal Electoral, al cual pues yo le quiero agradecer la rapidez con la que se están llevando a cabo estas verificaciones domiciliarias en el estado de Yucatán. Entonces, en primera, ya hay 1,388 yucatecos
que van a estar borrados del listado nominal que se va a utilizar en las elecciones del próximo 7 de julio en Quintana Roo. La semana pasada solicitamos por medio de la Unidad de Acceso a la Información la nómina del Ayuntamiento de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid, el municipio de Valladolid, después de la capital del estado de Yucatán, Mérida, es el ayuntamiento, el municipio más importante del estado de Yucatán. Y aquí nos entregaron la nómina del Ayuntamiento de Valladolid, que es un ayuntamiento priista. Son más de 1,000 empleados los que conforman la nómina del Ayuntamiento de Valladolid. Entonces, lo que hicimos en nuestra investigación es comparar a los empleados del Ayuntamiento de Valladolid con los 1,388 yucatecos que ya el IFE la semana pasada nos confirmó que habían, con comprobante de domicilio falso en Quintana Roo, habían hecho su cambio de domicilio para Quintana Roo y tener su credencial de elector para votar en el estado de Quintana Roo. Y al hacer la compulsa entre la nómina del Ayuntamiento de Valladolid y la relación de las personas ilegales que hicieron sus cambios de domicilio, pues nos llevamos la sorpresa que de estos 1,000 empleados del Ayuntamiento de Valladolid, 88 servidores públicos del Ayuntamiento de Valladolid hicieron su cambio de domicilio con documentación falsa. Y yo les puedo decir que hay desde jefes de departamento del Ayuntamiento de Valladolid, directores de área, encargados de sistemas, asistentes, auxiliares, policías, comisarios del Ayuntamiento de Valladolid que hicieron su cambio de domicilio con documentación falsa. En ese sentido, ya ante esta evidente irregularidad se confirman varios delitos. En primera, para el caso de los servidores públicos del Ayuntamiento de Valladolid. En primera está la destitución del cargo según el artículo 402 del Código Penal Federal. En segunda está la inhabilitación de 1 a 5 años en el servicio público. Y en cuarta está sanciones económicas que van de 10 a 100 días de salario mínimo general. Y por supuesto, lo más importante, hay prisión, hay cárcel para estos servidores públicos del Ayuntamiento de Valladolid, porque viven en Valladolid, trabajan en Valladolid, y hay prisión de 6 meses a 3 años. Y en el caso de toda la gente de escasos recursos que por ignorancia o por necesidad fueron llevados a Cancún, a Quintana Roo, a hacer su cambio de domicilio y tener su credencial de elector para votar en Quintana Roo, pues también hay sanciones económicas, según el artículo 403 del Código Penal Federal, de 10 a 100 días de multa, hay prisión de 6 meses a 3 años, y específicamente a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley. En el artículo 409 se impondrán de 20 a 100 días de multa y prisión de 3 meses a 5 años a quien proporcione documentos o información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudadanía, en este caso la credencial del elector para votar. Y en el artículo 411 del Código Penal Federal se impondrá de 70 a 200 días de multa y prisión de 3 a 7 años a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar. Ante estas pruebas contundentes, yo quiero decirles que aquí tengo la relación
de los 88 servidores públicos del Ayuntamiento priista de Valladolid, Yucatán, que ya confirmado por el Instituto Federal Electoral y con la nómina oficial del Ayuntamiento de Valladolid, que hicieron su cambio de domicilio de manera ilegal en el estado de Quintana Roo. Entonces, con estos documentos que tenemos en la mano, el día de hoy vamos a presentar una denuncia ante la FEPADE en contra de estos servidores públicos que ilegalmente hicieron su cambio de domicilio, y también vamos a presentar la denuncia ante la FEPADE por todas esas personas de los municipios de Yucatán que fueron engañados, desgraciadamente, o que por ignorancia o por necesidad fueron llevados a Cancún a hacer su cambio de domicilio. Estos son los puntos principales de esta denuncia que el día de hoy vamos a presentar ante la FEPADE. Vamos a darle seguimiento a esta denuncia, independientemente que el IFE por oficio tendrá que presentar la denuncia ante la FEPADE en contra de estas 1,388 personas yucatecas que hicieron su cambio de domicilio con documentación falsa en el estado de Quintana Roo. Y yo quiero recalcar, y lo digo, que pues en esta migración electoral, en esta trata de votantes, hay dos operadores políticos. Uno es el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que quiero que también conozcan que hace unos días en Cozumel, de donde es originario el gobernador de Quintana Roo, se descubrió en una bodega 10,000 despensas, pero la sorpresa es que esa bodega es propiedad nada más y nada menos que del cuñado del gobernador de Quintana Roo, Beto Borge Angulo. Y la otra operadora que está pagándole el favor a Quintana Roo, porque en 2010 se hizo lo mismo de Quintana Roo a Yucatán, es nada más y nada menos que Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán y actualmente secretaria general del PRI. Por eso yo le pido de manera respetuosa al presidente de la República, a Enrique Peña Nieto, a que ponga en cintura a sus gobernadores. Hace unas semanas, todos ustedes, todo México se enteró de las irregularidades en el estado de Veracruz, y que por esas irregularidades en el estado de Veracruz, prácticamente se tambaleó el Pacto por México. Hoy es Quintana Roo, otra entidad federativa gobernada por el PRI, y estamos ante el riesgo de que se vuelva a tambalear el Pacto por México. Así que de manera respetuosa yo le pido al presidente de la República a que le jale las orejas al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y que saque las manos del proceso electoral de Quintana Roo. También el día de ayer tuvimos una rueda de prensa en Cancún con los medios locales de Quintana Roo, y ahí el senador del PRI de Guanajuato, que es el delegado en el estado de Quintana Roo para las elecciones, Miguel Ángel Chico Herrera, me retó a que si tenía las pruebas que yo denuncie. Pues yo le digo, y de manera respetuosa, lo invito a que el día de hoy nos acompañe a la FEPADE con estas pruebas para denunciar estas irregularidades de esta trata de votantes del estado de Yucatán y Campeche hacia el estado de Quintana Roo. Las palabras se las lleva el viento. Aquí hay documentos oficiales del Instituto Federal Electoral, y con esos documentos oficiales del Instituto Federal Electoral vamos a denunciar ante la FEPADE estas irregularidades.
Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas, senador? Adelante. La primera pregunta es de Silver Mesa, de Telesur Campeche. Sí. Senador, muy buenos días. Pedirle por favor que nos explique un poquito más, nos abunde sobre la participación de los campechanos en el turismo electoral y que nos comente también las consecuencias directas que estas personas deben de tener legales. Sí. En el caso de Campeche, en el oficio del 20 de mayo que nos giró el Instituto Federal Electoral acá en la Ciudad de México, nos confirma que son 1,111 ciudadanos campechanos que nacieron en el estado de Campeche y realizaron su cambio de domicilio al estado de Quintana Roo. En ese sentido, es la delegación del IFE en Campeche la que tendría que estar haciendo las verificaciones domiciliarias de estos campechanos que hicieron su cambio de domicilio a Quintana Roo, para que verifiquen si viven todavía en Campeche o viven en Quintana Roo. Nosotros le vamos a dar seguimiento a esta denuncia, a este número de más de 1,000 campechanos que hicieron su cambio de domicilio a Quintana Roo. Y en el caso de las sanciones para estas 1,111 personas de Campeche, pues es prácticamente la sanción económica que va hasta 100 días de salario mínimo general, y por supuesto hay prisión corporal, cárcel de 6 meses a 3 años y de 3 meses a 5 años. En el caso específicamente del artículo 409, que dice literalmente: se impondrán de 20 a 100 días de salario mínimo general de multa y prisión de 3 meses a 5 años a quien proporcione documentos o información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos. Esto quiere decir que, de comprobarse, como es el caso del estado de Yucatán, que utilizaron un comprobante de domicilio falso del estado de Quintana Roo para hacer su cambio de domicilio, estarían incurriendo en esta falta del artículo 409 y habría cárcel de 3 meses a 5 años para estos campechanos. Felipe Rodea, de La Razón. Sí. En el caso de Ivonne Ortega, ¿qué estarían pidiendo? Igual que como pasó con Rosario Robles, ¿restitución o qué estarían pidiendo en este caso? Y usted dice que pone el riesgo el pacto. En el caso de que ponga en riesgo el pacto, ¿en qué caso sería? ¿Lo ponía en riesgo si no se atienden estas 1,380 denuncias del turismo electoral? Sí, en el caso de Ivonne Ortega Pacheco, pues no podemos pedir destitución de nada porque ella no es servidora pública, tiene un puesto dentro del PRI nacional, es secretaria general del PRI. Aquí lo que estamos pidiendo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es que le jale las orejas a Ivonne Ortega y que saque las manos del proceso electoral de Quintana Roo. Eso es específicamente lo que estamos solicitando en el caso de Ivonne Ortega Pacheco. David Martínez. Esos 1,000... No, los 1,388 yucatecos en este oficio del IFE de la semana pasada ya están confirmados que fueron domicilios ilegales. Ya están confirmados que se le van a dar de baja del padrón electoral y del listado nominal que va a servir en las elecciones del 7 de julio en Quintana Roo. O sea que esos 1,388 yucatecos, en teoría el IFE por oficio tiene que presentar la denuncia ante la FEPADE por estos 1,388 yucatecos. Lo que tenemos que darle seguimiento es que de los prácticamente 7,500 yucatecos y campechanos, que es el total que hicieron su cambio de domicilio a Quintana Roo, pues hay que descontarle los 1,388 y estaríamos hablando aproximadamente de 6,000 yucatecos y campechanos que todavía falta por verificar domiciliariamente si viven en Yucatán y Campeche y darles de baja nuevamente. Entonces, todavía falta un gran tramo por revisar por parte del Instituto Federal Electoral, pues estos más de 5,000
cambios atípicos que se hicieron entre Yucatán y Campeche hacia Quintana Roo. Entonces nosotros le tenemos que dar seguimiento, sobre todo que estamos hablando que estamos contrarreloj. Las elecciones son el 7 de julio en Quintana Roo y el listado nominal que se va a utilizar en las elecciones pues prácticamente tiene que cerrar. Entonces por eso estamos exhortando al Instituto Federal Electoral a que haga esta verificación lo más pronto posible. Una precisión, la denuncia que van a presentar ustedes es contra estos funcionarios que hicieron su cambio irregular. ¿Se van a presentar nada más contra ellos o con las irregularidades? La que vamos a presentar el día de hoy ante la FEPADE en primera instancia es por los 88 servidores públicos del Ayuntamiento de Valladolid que hicieron su cambio de domicilio de manera ilegal con documentación falsa que está tipificado en el Código Penal Federal. Posteriormente vamos a hacer otra denuncia ante la FEPADE por el saldo de los 1,388 personas yucatecas que ya el IFE nos confirmó que utilizaron documentación falsa para hacer su cambio de domicilio, que también hay sanciones para estas personas. David Martínez, de Sin embargo. Sí. Gracias, senador. Buenas tardes. A Adelante. mí me gustaría preguntarle, ¿hasta dónde piensan llegar con estas denuncias? Como usted menciona, falta un mes aproximadamente para la elección, posiblemente no se finquen responsabilidades contra estos funcionarios, entonces esto pasaría hasta después del 7 de julio, ustedes seguirían insistiendo para que sean castigados estos 88 funcionarios. Es una pregunta. Y la segunda es, en el caso de las despensas, las 10,000 despensas que usted menciona, ¿ya tienen identificados si son esas despensas del orden federal? Es decir, si está implicada la Sedesol en la acumulación de estas despensas, o si el gobierno de Quintana Roo actuó por cuenta propia. Por supuesto que nosotros le vamos a dar seguimiento a esta denuncia ante la FEPADE, independientemente que pase el 7 de julio, el día de las elecciones. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que se aplique todo el peso de la ley a estos servidores públicos que incurrieron en delito ante el Código Penal Federal. Y en segunda, ya estamos investigando el origen de los recursos con los cuales se compraron estas despensas, que lo que sí está comprobado es que la bodega donde se localizaban estas despensas pues son propiedad del cuñado del gobernador del estado de Quintana Roo. Todo el mundo en Cozumel se conoce, es una isla y todo el mundo sabe que esas bodegas son del cuñado del gobernador de Quintana Roo. Entonces, en ese sentido estamos haciendo la investigación porque precisamente pudiesen haber recursos del orden federal con los cuales se compraron estas despensas, y también presentar, de comprobarse, la denuncia ante la autoridad correspondiente. Pues muchísimas gracias a todos los medios por tomar la rueda de prensa.